Les voy a hablar de la imagen interfaz. Somos todos conscientes de la importancia que tienen las imágenes en nuestra cultura y sabemos también que han experimentado unos cambios muy profundos en las últimas décadas y son unos cambios que provienen del desarrollo de la cultura visual que se ha producido a lo largo del siglo XX, especialmente a partir de la invención del cine. La pregunta que nos podríamos hacer sería: ¿por qué, si somos conscientes de este valor intrínseco de las imágenes y de los cambios que han experimentado, seguimos dirigiéndonos a ellas, seguimos pensando en ellas como si nada hubiera cambiado, como si todavía nos encontrásemos en el régimen de la imagen fija y la imagen pictórica? El hecho de que no seamos capaces de pensar de forma diferente con respecto a las imágenes, a pesar de que tenemos ejemplos a nuestro alrededor de que son absolutamente distintas, proviene quizá del hecho de que no hemos conceptualizado exactamente el cambio que se ha producido y nos dejamos llevar por una determinada inercia mental. Hay que establecer algunas hipótesis para poder avanzar. Una primera hipótesis sería la de preguntarnos si existe alguna relación entre la imagen y el pensamiento. Una segunda hipótesis provendría de interrogarnos sobre si existe alguna relación entre el pensamiento y la tecnología. Y todo esto, digamos, estructurado a través de una relación establecida entre las imágenes y la tecnología. Es decir, a partir de estos tres vectores podemos empezar a pensar los cambios que se han producido. Podemos recurrir a la obra de Wilhelm Flusser, especialmente a su Filosofía de la fotografía, un libro muy interesante, que nos habla de las imágenes técnicas, de un nuevo tipo de imagen, dice él. Hace bastantes años que escribió ese libro y ya detectó una nueva condición de las imágenes, que de hecho provenía de la fotografía, es decir, la imagen técnica, la imagen que está producida por una determinada técnica. Dice Flusser, la imagen proviene de un dispositivo que a su vez proviene de un determinado conglomerado de ideas. El ingeniero que ha diseñado ese dispositivo está poniendo en práctica unas determinadas ideas, unas determinadas teorías. Por lo tanto, el aparato está recogiendo estas teorías y está distribuyéndolo maquínicamente, podríamos decir. Por lo tanto, las imágenes que provienen de este aparato son imágenes que provienen también de determinadas ideas. Son el resultado de esas ideas transformado a través de la técnica. Aquí tenemos una primera relación, que podemos pensarla a partir de aquí. Una segunda relación podría establecerse a partir de otro libro de un antropólogo mexicano titulado El exocerebro, la antropología del cerebro. Roger Bartra es el autor. Roger Bartra es descendiente de un poeta catalán, Agustí Bartra, que se exiló a México durante la Guerra Civil. Bartra, en este libro, dice algo muy interesante. Dice que las técnicas, desde las más simples hasta las más complejas, constituyen ampliaciones de nuestro cerebro. Yo quizá diría que son ampliaciones de nuestra mente más que del cerebro. Esta es una discusión que lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo en marcha, podríamos decir, entre la diferencia entre el cerebro y la mente. No quiero entrar en esta discusión, pero me parece que el concepto de mente es mucho más amplio, mucho más sutil que no el concepto de cerebro. En cualquier caso, Bartra está diciendo que conforme van avanzando las tecnologías, nuestro cerebro también se va expandiendo. Pone como ejemplo los homínidos. Dice que los homínidos eran una especie, cuando aparecieron los primeros homínidos, que en realidad era una especie muy débil,
Por lo tanto, si tuviéramos que hacer caso a rajatabla de las teorías de Darwin, deberíamos aceptar que esa especie estaba condenada a desaparecer, puesto que todas las demás tenían facultades, tenían capacidades mucho más poderosas que las suyas. Los otros animales eran más rápidos, eran más fuertes, tenían los sentidos mucho más acrecentados. ¿Qué ocurrió? Pues que los homínidos suplieron estas deficiencias mediante determinadas técnicas. Primero técnicas muy primitivas y luego, poco a poco, a medida que la especie evidentemente fue evolucionando y surgió la especie humana, esas tecnologías fueron cada vez más sofisticadas y más complejas. Y siempre, en este caso, la tecnología suponía una ampliación de la mente. Con lo cual, está diciendo Bartra, nuestro cerebro, nuestra mente, no solamente es eso que está relacionado con nuestro cuerpo, sino también lo que hay exterior a ese cuerpo, todo lo que nos rodea, especialmente los aparatos, pero también podemos pensar en las instituciones sociales, en las estructuras, etcétera, etcétera. Nuestro pensamiento, por lo tanto, se prolonga a través de estas distintas plataformas. Entonces aquí ya vemos una nueva relación, más incisiva todavía, entre la tecnología y el pensamiento. Si esa tecnología es, como la que en estos momentos tenemos a nuestro alrededor, una tecnología de la imaginación, una tecnología que utiliza las imágenes, como pueden ser las cámaras digitales, como puede ser el ordenador, etcétera, etcétera, entonces la ecuación se cierra. Es decir, las imágenes, la tecnología y el pensamiento están relacionados. Bien, tenemos ya esta primera parte establecida. Vayamos a un segundo paso. Segundo paso que tiene que ver en cómo se estructura nuestra mente. Es decir, cómo a través de la evolución de nuestra cultura se han creado una serie de modelos mentales que estructuran muy básicamente nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nosotros mismos, de relacionarnos con los demás. Esta es la teoría general de los modelos mentales. Yo quiero ser un poco más preciso en este sentido y establecer que han existido 3 modelos mentales generales a lo largo de la historia de nuestra civilización. El primer modelo mental es el teatro griego. Esto lo insinuó Derrick de Kerhove en uno de sus libros, pero no profundizó en ello. A mí me llamó la atención y a partir de ahí empecé a pensar en esta posibilidad, la posibilidad de este primer modelo mental que era el teatro griego. E intenté explicarlo. En tiempos preclásicos se celebraban toda una serie de festividades que reunían diversos vectores culturales y los mezclaban. Es decir, se mezclaban en estas festividades cuestiones religiosas, cuestiones litúrgicas, cuestiones mitológicas, se mezclaba música, se mezclaba sexo, se mezclaba la comida, se mezclaba la danza, etcétera, etcétera. Es decir, había una producción indiscriminada de todos estos elementos, una producción, podríamos decir, o una estructuración caótica de los mismos. El carnaval actual, podemos pensar, que proviene de estas situaciones. Evidentemente ha experimentado grandes transformaciones, sobre todo a través de la Edad Media, pero los ecos de estas celebraciones preclásicas podrían estar en nuestro carnaval. En un momento determinado, en esa transición entre la época preclásica y la clásica, aparece un dispositivo que pone orden a este caos. Se trata del teatro griego, la sede de la tragedia griega. El teatro es una arquitectura, pero es una arquitectura que responde a una determinada idea, la idea de poner orden dentro de la situación indiscriminada y caótica de todos los elementos que intervienen en esas festividades. Y la división que se establece inmediata es la diferencia entre realidad y ficción. Una división que lleva consigo una división posterior, una separación posterior entre el sujeto y el objeto.
el teatro griego, básicamente, que es la fuente de inspiración de la estructura del teatro tal como lo conocemos nosotros ahora, y por supuesto del cine también. En el teatro griego hay una parte que es la escena, la otra parte que es las gradas donde está el público. En la escena se va a suceder la ficción, en las gradas va a estar el público anclado en la realidad. Entre estos dos espacios hay una línea divisoria, línea invisible, pero en fin, que la propia estructura arquitectónica nos muestra que no se puede traspasar. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una arquitectura, ¿no? Esa arquitectura expresa unas determinadas ideas y además estructura también la mente de las personas que viven en esa cultura. O sea, a partir de ese momento, la mezcla de realidad y ficción que podía ocurrir en aquellas celebraciones anteriores desaparece, queda todo perfectamente delimitado. Entonces, Aristóteles establece una fenomenología, podríamos decir, de esta separación y de las estructuras que reúnen los dos ámbitos. Y dice en su poética que el espectador se identifica con aquello que hay en la escena, es decir, que de alguna manera, de forma imaginaria, salta la distancia, se identifica con lo que está ocurriendo en la escena y tiene una transformación emocional que acaba en una catarsis. Básicamente, esto es lo que se produce según Aristóteles y es lo que ha alimentado el teatro tal como lo conocemos, lo que ha alimentado el cine clásico, etcétera, etcétera. Tanto este primer modelo mental está en la base de nuestra mente y organiza las ideas que van a venir posteriormente, sobre todo las ideas que van a venir a partir del Renacimiento, porque el Renacimiento, después de un giro hacia otro lado de la Edad Media, recupera estas ideas iniciales de la Grecia clásica y las introduce en la pintura. Es interesante ver eso, es decir, que la consecuencia de las ideas teatrales, de esta arquitectura, que es arquitectura física y a la vez arquitectura mental, acaba desembocando en la pintura, en la representación en perspectiva. El segundo modelo mental corresponde a la cámara oscura. La cámara oscura es un dispositivo que, sobre todo a partir del Renacimiento, se convierte en una especie de juguete. Es decir, puede ser una caja o puede ser una habitación en la que por un agujero penetra la luz, de manera que se proyecta sobre una de las paredes las imágenes del exterior, imágenes más o menos difusas. Si se coloca un instrumento óptico, esas imágenes se concretan. Claro, este fenómeno es un fenómeno sobradamente conocido, es conocido desde antiguo. El mismo Platón, cuando ideó el mito de la caverna, seguramente estaba pensando en uno de estos fenómenos. Seguramente Platón había entrado en una caverna y había visto cómo la luz, al filtrarse por una rendija, se proyectaba las imágenes exteriores sobre, en fin, las imágenes exteriores muy distorsionadas, evidentemente muy difusas, sobre uno de los muros. Eso le hizo pensar en esa división entre los hombres prisioneros de la cueva, mirando sombras y confundiendo esas sombras con la realidad que está fuera de la caverna. La cámara oscura lo que hace, igual que el teatro griego había concretado una concepción de la realidad en una determinada estructura arquitectónica, la cámara oscura de alguna manera condensa en un aparato, ya digo, puede ser una caja o puede ser una habitación, condensa este fenómeno y estas ideas. Es decir, el fenómeno real se convierte inmediatamente en un concepto, en una concepción. Los pintores empiezan a utilizar ese dispositivo para producir imágenes que luego copian y que dan como resultado imágenes que podríamos considerar prefotográficas, porque en realidad la cámara oscura es un antecedente muy claro de la fotografía. Y hasta que no llega la fotografía, se van produciendo imágenes pictóricas, pero que se parecen mucho a las imágenes fotográficas en cuanto a su estructura.
imágenes de Venecia de Canaletto, por ejemplo, o las imágenes o las pinturas de Vermeer tienen esta calidad prefotográfica. Bien, aquí tenemos otra concepción que es distinta a la del teatro griego. Aquí ya no es un público en general el que contempla el espectáculo, sino que normalmente es una sola persona la que entra dentro de esa habitación o la que mira esa caja y se relaciona con unas imágenes que parecen particulares para él o para ella. En principio sigue habiendo, digamos, una distancia entre lo que observa y la persona misma, ¿no? Esa distancia sigue existiendo, pero hay una ligera variación, y es el hecho de que hay oscuridad, es decir, les rodea la oscuridad. Ahora, esta oscuridad va a ser muy importante porque no solo se va a trasladar al teatro, sino que también la vamos a recuperar en el fenómeno cinematográfico, la oscuridad de la sala donde se proyecta la película. Esta oscuridad es importante desde el punto de vista psicológico y de la relación con las imágenes. El último modelo mental, el que domina nuestra cultura en estos momentos, se refiere a la interfaz, la imagen interfaz. Claro, para entender esta imagen interfaz, primero debemos entender la incidencia que supone la imagen cinematográfica. O sea, el hecho de que a finales del siglo XIX aparece una nueva técnica que impone o que suministra movimiento a las imágenes. Esto se piensa muchas veces de manera muy mecánica, entendiendo que lo que ocurre es que las imágenes se vuelven más realistas, ¿no? Que se naturaliza el movimiento en este sentido. Imágenes fotográficas anteriores que estaban más cerca de la realidad, ahora son incluso más reales porque hay el movimiento en ellas. Bueno, esta es una forma, como digo, muy superficial de entender las cosas, porque el movimiento al entrar en la imagen procura algo más, por lo menos en potencia hay algo más. El hecho de que estas imágenes pueden ser pensadas a través del movimiento. También, evidentemente, se construye un nuevo tipo de imagen que corresponde a una imagen espacio-temporal, donde espacio y tiempo se mezclan. Esto ya es sabido, que el cine es un productor de imágenes espacio-temporales. Lo que ocurre es que todas estas cuestiones, todas estas consideraciones, de alguna forma desaparecen en el momento en que pensamos tanto la fotografía como el cine como un simple instrumento de captar la realidad de la forma más naturalista posible. Lo que hace precisamente las nuevas concepciones de la imagen interfaz, es entender que el movimiento produce un nuevo tipo de imágenes distintas, que no son imágenes naturalistas, ni mucho menos. Y para entender estas imágenes, la incidencia estética, pero también fenomenológica de estas imágenes interfaz, propongo que hagamos una comparación. Vamos a comparar esta imagen, que pertenece al pintor Rafael, que es una imagen de 1509, Las bodas de María, que es un perfecto ejemplo de una imagen construida en perspectiva. Como he dicho antes, el observador se coloca delante de la imagen y su mirada penetra en el cuadro y parece poderse prolongar hasta el fondo del mismo, incluso más allá, hasta el horizonte, como si el cuadro no fuera más que una ventana abierta al mundo. Evidentemente debe conservar esa distancia para que esa ilusión también sea preservada. Esta es una manera de construir la relación con la realidad. La confundimos nosotros con la forma en que vemos la realidad realmente. Pues es que nos podemos preguntar si es verdad que vemos la realidad de esta forma. ¿O no será que, puesto que hemos aprendido a mirar la realidad según la perspectiva, cuando contemplamos la realidad pensamos que estamos encuadrándola y que la estamos organizando de esta forma?
Nosotros nos movemos en torno a la realidad y por lo tanto, excepto si nos detenemos y acabamos encuadrando mentalmente aquello que vemos, no tenemos esa percepción que la pintura perspectivista nos suministra. Que es una construcción ideológica, lo prueba el hecho de que en los procesos colonizadores de Occidente no solamente se transmitían ideas, por ejemplo, ideas religiosas, sino también ideas estéticas. Los misioneros, por ejemplo los jesuitas, cuando viajaron a Oriente y a Extremo Oriente, no solamente llevaban con ellos los libros pertenecientes a la doctrina de la fe, sino que llevaban también libros donde se explicaba la perspectiva, porque era una manera de prolongar la mirada occidental, por lo tanto también del pensamiento occidental. Creo que estudiando esto es algo que James Belting lo estudia con detenimiento en un libro en que compara las construcciones de la imagen en Occidente y en Oriente, ¿no? Ese traspaso de un campo cultural al otro, de una mirada, que significa además un traspaso de una forma de pensar. Por tanto, tenemos aquí esta pintura y ahora vamos a ver otro tipo de imagen. Este otro tipo de imagen lo voy a mostrar a través de una película de Spielberg. La película de Spielberg que es Minority Report, que está basada en una historia de Philip K. Dick. Philip K. Dick es ese escritor de ciencia ficción que ahora se ha convertido en un escritor de culto, que durante los años 60, 70 del pasado siglo fue capaz de imaginar nuestro futuro, de imaginarlo de forma muy, muy perfecta, porque ahora nos damos cuenta de que muchas de las cosas que estaban en sus novelas realmente se han producido. Spielberg, en su película, intenta hacer prácticamente lo mismo, es decir, también intenta imaginar cómo va a ser el futuro. Claro, el futuro de Spielberg, de 2002, es nuestro presente, de la misma manera que el futuro que vislumbraba Philip K. Dick también es nuestro presente. No voy a entrar ahora en el argumento de la película, porque seguramente es muy conocida, además no es importante. Lo que es importante es cómo Spielberg intenta hacer verosímil ese mundo, cómo acude a científicos, a sociólogos, para que le expliquen un poco cómo va a ser el futuro. Y de todas estas explicaciones surge, entre otras muchas cosas, una forma de relacionarse con las imágenes que es muy interesante y que es un buen ejemplo de la imagen en interfaz. Vamos a verlo. Near the capital? No maglev system. Come on. Georgetown. Look at this kid. And this one, he's on the left side of the man in the suit. Yes? So? This one, he's on the right. Merry-go-round. It's a park. Oh, I love this part. I've got no address, last known or otherwise. No tax returns for the last 5 years. Check NCIC, maybe he's got a record. And send a protection team as soon as we lock location. It looks like federal housing, concrete and glass egg crates. Ouch, but 1,000 of those in the district. Fractured images coming in. Numbers 9 and 6. Female, senior. She's smoking a pipe. She's laughing. Okay, now I'm inside a room. Window panes, aluminum extrusion. 2 figures resolving in the room. No. So we've got a third party wearing sunglasses just out the window. You're not gonna kill me. Goodbye, Crow. Bien, hemos visto
las imágenes de Spielberg, que hemos visto cómo el cuerpo del personaje se relaciona con estas imágenes de forma absolutamente distinta, como decíamos, que en el régimen anterior se establecía esta relación entre el espectador y el cuadro pictórico. Por lo tanto, entre esa imagen de Rafael y la imagen que nos propone Spielberg hay una tremenda distancia. Es decir, son dos mundos completamente distintos. Claro, evidentemente lo que estamos viendo de Spielberg no necesariamente corresponde a lo que en estos momentos podemos hacer con el ordenador, pero bueno, es evidente que a través de los hologramas, de la realidad aumentada, etcétera, etcétera, cada vez nos acercamos más a esto. Tanto lo que nos propone Spielberg no deja de estar todavía en nuestro futuro. Ahora, podríamos decir que si son tan distintas que evidentemente no hay forma de conectarlas. Sin embargo, yo quisiera que hiciéramos este ejercicio de establecer la conexión. Claro que se sigue pintando, sigue existiendo la pintura y muchos otros tipos de arte que son también muy sintomáticos en este sentido. Pero, evidentemente, antes lo que no existían eran estas imágenes de interfaz. El hecho de que exista esta nueva concepción de la imagen, esta nueva producción de imágenes, indica que algo ha cambiado. Por lo tanto, debemos ser conscientes de ese cambio. Hay una distancia y una tremenda brecha entre el mundo de la perspectiva pictórica y el mundo de la interfaz. Pero, como siempre, los modelos mentales se van superponiendo. ¿Cuál es la diferencia entre la interfaz tal como nos la muestra Spielberg y la imagen de Rafael, la imagen de la perspectiva pictórica? Básicamente, la diferencia primera que observamos es la de que en una existe movimiento y en la otra no. Ya he dicho antes que el movimiento es trascendental. Pero luego vemos que hay una fragmentación. Es decir, la imagen de Rafael, la imagen en perspectiva, es una imagen unitaria. Todos los elementos están conjuntados geométricamente para dar una determinada sensación. Mientras que la imagen interfaz, tal como nos la muestra Spielberg, que es un emblema de lo que es la interfaz en general, la imagen está dividida, fragmentada. Y lo que hace el usuario de estas imágenes es con su cuerpo y con sus gestos estructurar esas imágenes que provienen de la realidad, que provienen del archivo, que pueden provenir de muchos lugares diversos. Hay esa dialéctica, por lo tanto, entre imágenes que provienen de determinados lugares, el cuerpo con sus gestos y un determinado discurso que surge de esa correspondencia entre los gestos y las imágenes. Tanto vemos que son, evidentemente, dos categorías absolutamente distintas de la imagen. Pero lo que es interesante es lo que le estoy diciendo sobre la distancia. Esa distancia que era virtual en Aristóteles es una distancia que en Brecht aparece conscientemente, pero sigue siendo un juego de la imaginación, ¿no? A pesar de que, como digo, está estructurada perfectamente en la división de la platea con respecto a la escena. En cambio, en la interfaz, esa virtualidad, esa distancia que juega con la imaginación, se materializa, se visualiza. Es decir, la interfaz es este punto intermedio entre el observador y, en este caso, el ordenador, pero podría ser cualquier tipo de objeto, de máquina, de lo que tenemos nosotros delante. Esa distancia que ha establecido la perspectiva es una distancia que se materializa. Y por lo tanto es como si nuestra imaginación se proyectara sobre ese espacio. Y por lo tanto es un espacio que puede ser maniobrado, que puede ser ejecutado. Fijaros que volvemos a recuperar la idea de Bartra, el hecho de que nuestro cerebro, nuestra mente, se va extendiendo y que de alguna forma se va proyectando al exterior. Es decir, nuestra mente está también en el exterior. Bueno, esto se materializa en la interfaz. La interfaz es claramente una materialización visual de lo que ocurre en nuestra imaginación, de manera que nuestra imaginación se proyecta en ese lugar y empezamos a jugar con lo que la máquina o el dispositivo nos permite hacer.
El dispositivo nos da respuestas sobre la actuación que nosotros establecemos. Les voy a mostrar un videojuego que ha sido famoso en los últimos años, que es muy sencillo, pero es muy expresivo con respecto a esta articulación que nosotros establecemos con las imágenes. Vamos a ver una determinada arquitectura. Esto está bien porque también nos sitúa con respecto al teatro griego, que era otra arquitectura. Vamos a ver esta arquitectura y cómo a través de nuestras actuaciones esta arquitectura va variando. Es decir, se va reestructurando, va ampliando sus plataformas, nos va ofreciendo nuevas maneras de concebir ese objeto, nos obliga a pensar sobre las nuevas estructuras. Claro está, lo que hacemos nosotros aquí es algo muy sencillo hasta cierto punto, ¿no? Es decir, pensar cómo salimos de ese laberinto, y este es el requisito que se nos establece, pero podemos pensar en algo un poco más profundo. Podemos pensar en que las interrogantes que se nos ofrezcan fueran algo más complejos. Pero en cualquier caso, yo creo que es muy ilustrativo del funcionamiento de la interfaz. Vamos a verlo. Qué gran diferencia con las imágenes fijas, qué gran diferencia también con las imágenes fotográficas o cinematográficas. A pesar de que aquí hay movimiento, vemos que el movimiento no es simplemente para naturalizar lo que está ocurriendo, sino también para deconstruir el universo donde ocurren las cosas. Así actúa la interfaz, como hemos visto en el caso de Spielberg, y que tendría mucha relación, por ejemplo, con Internet, con la manera en que nos relacionamos con las webs, con las disposiciones multimedia en las webs, como por ejemplo el documental web, la web documental se estructura, etcétera, etcétera. Ejemplos podemos encontrar muchísimos. Pero este pequeño juego nos da una imagen muy perfecta de esas
posibilidades de diferentes plataformas que nos obligan a pensar de forma distinta. Es decir, nosotros actuamos con el ordenador y el ordenador nos da una respuesta a nuestra actuación. Es una especie de hermenéutica, ¿no? Nosotros lanzamos una pregunta, la pregunta hace cambiar las imágenes y nos pregunta a nosotros algo y nosotros debemos dar la respuesta y así esto organiza otro cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este diagrama vemos cómo está, cómo está distribuida la relación entre el ordenador por un lado, el usuario por el otro, como por un lado está la tecnología, por el otro lado está el arte, como todo esto se conjunta en el centro, cómo se organiza a través de los gestos y las respuestas del ordenador. En realidad, esto es como una especie de bucle, porque hemos hablado muchas veces de las nuevas imágenes como imágenes interactivas, pero vemos que estamos yendo mucho más allá de la interacción. La interacción implica todavía esa distancia, ¿no? La pantalla, el dispositivo está delante mío y lo único que hago es tener un elemento, un ratón, un joystick, etcétera, que me comunica con estas imágenes. Evidentemente estamos ya en el territorio nuevo de las imágenes fluidas, de la imagen interfaz, pero todavía el concepto de interacción es un concepto que arrastramos desde antes. Lo que estamos viendo no es solamente interacción, sino que es introducción dentro de las imágenes, creando un espacio general en el que el dispositivo y nosotros estamos conjuntamente, es decir, estamos ahí conjuntamente. Las imágenes de realidad virtual actuales, las imágenes esféricas, estas imágenes inmersivas, de hecho son la consecuencia de esto. Es un tipo de interfaz que debemos estudiar precisamente a partir de esta concepción. No pensando de nuevo que son imágenes realistas en las que nosotros nos ponemos dentro, sino a partir de lo que estamos aprendiendo. Entonces, por lo tanto, digo que en este sentido se establece un cierto bucle que un autor como Escher en sus grabados nos muestra perfectamente. Vamos a ver este pequeño vídeo. La capacidad de Escher para expresar paradojas que tienen que ver con nuestras relaciones, con las imágenes contemporáneas, con la forma en que comprendemos el mundo es extraordinaria. Un poco le ocurre a Escher lo mismo que le ocurría a Borges. Los dos son capaces de establecer parábolas, uno mediante sus grabados, el otro mediante sus relatos, sobre el mundo contemporáneo. Recordemos que Borges, en El jardín de los caminos que se bifurcan, creo que se titula, pues nos introduce un poco a Internet y al hipertexto. En el cuento titulado La biblioteca de Babel nos avanza sobre lo que va a ser la biblioteca general, extensa e infinita de Internet. Y, no sé, en el Aleph, pues también, ese punto en el que se concentra todo el universo es como uno de los puntos en Internet que construye, del que parten constelaciones que se pueden repartir por todas partes. A Escher le ocurre un poco lo mismo. Sus grabados nos inquietan precisamente porque nos están mostrando nuevas estructuras del sujeto, nuevas estructuras de la realidad que son muy concomitantes, que están muy relacionadas con la nueva imagen interfaz. Para resumir, simplemente darnos cuenta de las diferencias que existen entre
las nuevas imágenes y las antiguas imágenes. Quisiera incidir sobre ese concepto de interacción y ver que es mucho más complejo de lo que normalmente suponíamos. Habíamos entendido la interacción como algo muy mecánico, de una relación muy mecánica. En principio, lo que hacíamos era prolongar simplemente el pensamiento anterior. La interacción es algo mucho más complejo porque está situada en un territorio, que es el territorio de la imagen interfaz, donde las imágenes son fluidas, donde las imágenes cambian, donde hay una inmersión del sujeto en las mismas. Me gustaría, para concluir, recordar una estructura muy curiosa que durante el Renacimiento creó un autor llamado Giulio Camillo del Mónico, que correspondía a su idea de un teatro de la memoria. Las artes de la memoria eran muy importantes en estos momentos, pero yo no voy a entrar en ello ahora. Ese teatro de la memoria tenía una estructura muy parecida a la del teatro griego, es decir, tenía una parte de escena y una parte de gradas, pero invertía el procedimiento, invertía las situaciones. Cuando un espectador, fijémonos que ya era solamente, en este caso, un espectador, entraba dentro de ese teatro, se encontraba situado en la escena. Delante de él tenía las gradas. Y las gradas estaban compuestas por una serie de cajones, estantes, etcétera, donde había todo el conocimiento que podía tenerse en esa época. Claro, el conocimiento relacionado con las ideas platónicas y por lo tanto un conocimiento muchas veces formalizado a través de imágenes. Eso ya es otra cuestión, ¿no? Estaba resumido, pero es interesante el mecanismo porque se parece mucho al nuestro. Es decir que, fíjense que aquí había una mezcla de teatro griego y de cámara oscura. El interior era como entrar en el teatro de Giulio Camillo, era como entrar dentro de una cámara oscura. En lugar de encontrarse con la imagen proyectada desde el interior de la realidad, se encontraba con un dispositivo que estaba formalizando las ideas platónicas. Y por lo tanto, ese espectador podía, digamos, pensar a través de esas informaciones que tenía en los diferentes estantes, casillas, cajones que había alrededor. Los gestos que tenía que hacer, si abriendo un cajón, sacando un papel, mirándolo, relacionándolo con otro, etcétera, que provocaba determinados movimientos mentales, es muy parecido a lo que hemos visto en el caso de Spielberg. Es decir, que aquí hay una concomitancia. En fin, yo espero no haber sido demasiado confuso, era muy poco tiempo para expresar tantas ideas, pero me gustaría haberles dejado por lo menos la inquietud de pensar en esa brecha que se ha abierto entre una determinada cultura visual que todavía está en marcha, que todavía la tenemos entre nosotros, y la nueva cultura visual. Y cuáles son las posibilidades de esta nueva cultura visual y la importancia que tiene la tecnología, que tienen las imágenes en esta cultura. Les agradezco su atención.